Muy buenos días a todos. Mi nombre es Gabriel Halpern, soy gerente del área de servicios laborales de PwC Chile y les doy la bienvenida al 11º seminario en línea que hemos realizado en materias de derecho del trabajo a propósito del COVID-19. Hemos decidido realizar esta versión en atención a la alta carga material normativo que ha sido emitido por el Congreso y la Dirección del Trabajo. En las últimas 2 semanas hemos visto cómo se ha publicado una ley que ha introducido modificaciones a la Ley de Protección del Empleo y además, por si fuera poco, 4 dictámenes por parte de la Dirección del Trabajo. Como comentaba, este ya es el 11º seminario que hemos realizado y así que si les interesa seguir conectados en esta dinámica informativa, los invito a unirse a las redes sociales de PwC Chile, en LinkedIn y a la mía también, porque ahí también son publicados estos eventos, Gabriel Halpern-Mager. También los invito a dejar desde ya todas sus consultas acá abajo, en el espacio que está justo abajo del video. Y bueno, ya disfrutar este seminario. La modalidad principalmente es una exposición de mi parte respecto a las principales modificaciones que hemos visto a propósito de la nueva normativa que estaba comentando. Y luego, para el final, vamos a intentar resolver algunas consultas que se vayan generando durante esta presentación y junto a las que hemos recibido a lo largo de la semana. Así que luego de esa muy breve introducción y nuevamente agradeciendo el hecho que se hayan conectado y estén con nosotros, vamos a dar comienzo a la presentación. Como les comentaba, bueno, como les llegó en la invitación de este seminario, el motivo de que nos reunamos hoy es la ley corta, los dictámenes y algunas novedades también que pueden ser interesantes para ustedes, que las comentemos brevemente. Y voy a proceder a explicar un poquito nuestra agenda para que identifiquen los puntos que más les pudiesen interesar. En primer lugar, tenemos las novedades laborales, como siempre, un par de comentarios sobre actualidad. Luego veremos la ley corta. En realidad lo que vamos a hacer es ver la ley corta, la ley de protección. No la vamos a revisar. Vamos a dar, entre comillas, por pasada la materia de la ley corta, de la ley de protección del empleo, ley 21.227, y nos vamos a enfocar en la ley corta, que es la ley 21.232, que fue publicada a comienzos de junio. En ese sentido, vamos a revisar las modificaciones que propone respecto a la suspensión del contrato de trabajo y al pacto de reducción de jornada. Luego vamos a ver los dictámenes y algunas clarificaciones que han emitido otros órganos de la administración, particularmente la Comisión para el Mercado Financiero. Y finalmente, si nos da el tiempo, vamos a terminar con las preguntas y los comentarios finales. Así, vamos a dar primero paso al primer punto, que son las novedades laborales. Y primero destacar las estadísticas, por supuesto, brevemente, que son decidoras en todo lo que es el contexto. Al 8 de mayo podemos ver en esta planilla que emite la Superintendencia de Pensiones, habían 80.500 empresas acogidas de la Ley de Protección del Empleo, donde 50.000, casi 50.000 son entre 1 y 5 trabajadores y luego va bajando. En este mismo sentido, al 31 de mayo, porque la tabla anterior era al 8 de mayo, subimos de 80.000 a 96.000. O sea, en 2-3 semanas se adhirieron 15.000 empresas más. Entonces, en realidad, sin perjuicio que la Ley de Protección del Empleo fue publicada a comienzos de abril, hemos visto que el impacto no fue inmediato. Es decir, han habido empresas que con el transcurso del tiempo se han ido sumando a estas posibilidades que otorga esta nueva ley, y eso no tuvo un efecto, como decía, exacto, inmediato a la pandemia, y desde luego tuvieron más espacio de tiempo para ponderar, para evaluar la posibilidad de adherirse a esta iniciativa legal.
Y eso en cuanto a empresas. Respecto a los trabajadores, al 8 de mayo, vemos que habían 459.000 trabajadores con su contrato de trabajo suspendido. Y acá la proporción es inversa. Si antes el mayor número de empresas estaba en las empresas de entre 1 y 5 trabajadores, ahora la estadística más grande se da en las grandes empresas, porque tienen 144.000 trabajadores al 8 de mayo. Ahora, no deja de llamar la atención que las pequeñas empresas que tienen entre 11 y 49 trabajadores tienen una estadística súper grande, que es 112.000. Es decir, se da cuenta de que esto es una herramienta utilizada transversalmente y en números importantes, porque por supuesto una empresa grande, las empresas grandes tienen más trabajadores afiliados, pero por supuesto tienen mucho más trabajadores. Entonces, la muestra si es de forma proporcional, sería interesante ver qué empresa fue finalmente la que más utilizó esta ley. Es como compararlo con los infectados de coronavirus, que Chile tenga una cierta cantidad comparado con otro país. No dice mucho el número exacto porque depende de la cantidad de infectados por millón, que ese es como el parámetro que se utiliza. Y acá la estadística que nos faltaría evaluar es esa misma, como cuántos trabajadores en proporción están acogidos a la ley de suspensión. Pero sin importar ello, el número es bien interesante. Y si se hiciese proporcionalmente, como estoy comentando, sin duda que las empresas pequeñas, entre 11 y 49 trabajadores, serían lejos las que más trabajadores tendrían suspendidos en proporción. Y no soy tan rápido con las matemáticas, pero pareciese que las demás podrían competirle perfectamente a las grandes. Y esta es la estadística del 8 de mayo. Al 31 de mayo vemos que se elevó en casi 100.000 trabajadores los que están acogidos a la ley de protección del empleo. Así que igual como el margen sobre las empresas que se han acogido a esta ley, en cuanto hablamos de trabajadores, también la diferencia es sustancial. O sea, el aumento es sustancial. Y ya estamos al 11 de junio, o sea, esta tabla ya está desactualizada. Tenemos que ver cuál fue el impacto, porque bueno, a contar del 1 de julio, que fue cuando se publicó la ley corta, vamos a poder ver el impacto de la ley corta en la estadística. O sea, en la prensa se leyó mucho de gente que decía que la ley corta era un desincentivo a las empresas para acogerse a la ley de protección del empleo. Ahora, con el diario del lunes, que es mucho más simple el análisis, porque tenemos los números, vamos a poder evaluar efectivamente qué tan desincentivo fue. Y bueno, por supuesto, lo que nos trae a colación, lo que nos reunió hoy, lo que nos tiene conversando el día de hoy, es la publicación de la ley corta, que fue hace 10 días. La ley 21.232, que vino a modificar la ley 21.227, que fue la ley de protección del empleo, conocida de esa manera. Ya he expuesto un breve barniz de lo que es el contexto nacional en términos laborales a propósito del COVID. Paso a comentarles un poquito sobre la suspensión del contrato de trabajo, las modificaciones de la ley corta a lo que es la suspensión del contrato de trabajo. Recordemos que la suspensión al contrato de trabajo tiene dos posibilidades de concretarse. Una es a través de un acto de autoridad que suspenda automáticamente la prestación de servicios, como podrían ser prohibiciones de alguna actividad o una cuarentena, o podría ser bilateral. O sea, de mutuo acuerdo, las partes pactan que se deja de prestar servicios y se procede a adherirse a la ley y a los beneficios que la AFC entrega. Y en cuanto al acto de autoridad, la primera gran modificación es que se incluyó en esta estructura normativa a los y las trabajadores de casa particular. También, bueno, se señaló que el beneficio que reciben los y las trabajadoras de casa particular se obtienen de su indemnización a todo evento, que es el 4,11% que se cotiza mensualmente por parte del empleador. Y el que entrega el beneficio es la AFP, porque justamente la AFP es la que administra
este ahorro de 4,11% y bueno, es ella misma la que va a entregar el beneficio en su momento. Eso son las modificaciones en cuanto al acto de autoridad. Todo lo demás respecto al acto de autoridad mismo quedó igual. Y ahora les voy a comentar brevemente sobre las modificaciones que sufrió la suspensión bilateral. En primer lugar, se agregó un artículo que establece una presunción, porque la suspensión bilateral tenía como presupuesto jurídico y fáctico para que procediese que la empresa se vea afectada total o parcialmente en su actividad. Es decir, era bastante amplio. Y ahora se agregó una presunción que dice que se presume que la actividad está afectada total o parcialmente cuando sus ingresos por ventas netas del IVA disminuyan en un 20% respecto del mismo mes en el año anterior. Así que, si bien estamos hablando de una presunción, igual nos da una pista de hacia dónde se dirige la situación, o sea, cómo se van a acreditar los presupuestos finalmente cuando algún juez tenga que resolver de esto o la Dirección del Trabajo. Y lo que también es interesante respecto a esta presunción es que nuevamente vemos que la comparación, la forma de hacer una equivalencia económica, o sea, una conclusión económica sobre la afectación de la compañía, se basa en el mismo mes del periodo anterior. Y este mismo ejercicio también se hace respecto a la reducción de jornada. Lo que yo veo muy interesante es que finalmente lo que ha hecho, se había ingresado al Congreso la ley de reducción de jornada, solamente la reducción de jornada, y ambas, tanto esa como esta, utiliza este algoritmo de calcular el rendimiento económico comparado con el mismo mes del año anterior. Lo que me dice eso es que finalmente la ley está entrando a dar pistas, está dando algunas directrices sobre cuáles son finalmente las necesidades de la empresa. Así que ojo con las desvinculaciones por necesidad de la empresa y este parámetro que ha fijado la ley, que es bastante interesante. Otra modificación que se hizo respecto a las suspensiones bilaterales es que se estableció expresamente que los trabajadores y las organizaciones sindicales pueden recurrir a denunciar a la Dirección del Trabajo. Esto en realidad es un poco reiterativo porque siempre es facultad de todos los actores del mercado de relaciones laborales de concurrir a la Dirección del Trabajo. Y otra modificación importante es que ahora se permite la ejecución diferida e inmediata también, en el sentido de que, antiguamente la ejecución debía comenzar al mes siguiente, se supone, según el texto de la ley, y actualmente se permite que comience al día siguiente del pacto o que se difiera su efecto hasta el primer día del mes siguiente. Esto es de las pocas normas que tiene efecto retroactivo, que lo vamos a ver con detalle un poco más adelante. Ahora, sobre los efectos de la suspensión del contrato de trabajo, independiente del motivo, también se ingresaron algunas modificaciones. En primer lugar, ahora las cotizaciones de seguridad social deben ser pagadas en un 100%. Obviamente hay una distinción entre las cotizaciones de AFP, comisión de AFP y seguro de invalidez y sobrevivencia, que se calculan en un 100% sobre lo que reciba el trabajador de la AFC, y la de salud, la ley sana y de cesantía, que se paga sobre el 100% de la remuneración previa a la suspensión. Lo que, por supuesto, ha generado dolores de cabeza en los departamentos de recursos humanos. ¿Por qué? Porque ellos no necesariamente tienen la información de cuál cuota, el monto de la cuota que le está entregando a cada trabajador. Entonces, cuando hablamos de miles de trabajadores, esto puede ser un tema, y ni siquiera miles, cuando hablamos de cientos de trabajadores, esto puede ser un problema importante logístico. Pero bueno, esa primera gran modificación se le suma el hecho de que ahora es posible
pagar las cotizaciones en 24 cuotas. Antes eran 12. Entonces, lo único importante es que se registren, que se declare el monto de la cotización, pero se puede dejar pendiente su pago. Y por supuesto, como no hay una mora, porque estamos dentro de plazo, no deberían haber intereses ni reajustes ni multas. Otro efecto de que de la ley corta y la suspensión de los contratos de trabajo es que, y esto ha generado bastante ruido en los profesionales que se dedican a estos temas, en que queda en que el empleador solo puede poner término a los contratos de trabajo por el artículo 161, es decir, necesidades de la empresa y desabuso por escrito, a trabajadores no afectos a la ley. Es decir, si nos vamos al texto expreso de la ley, dice que la necesidad de la empresa y desabuso por escrito solo se puede invocar respecto de gente no suspendida. Y dice solo, es decir, que gente no suspendida solo podría ser desvinculada por necesidades de la empresa. Es decir, y acá está la parte muy controversial, es que aparentemente esta normativa podría dejar fuera la aplicación de los despidos disciplinarios a gente que está prestando servicios con normalidad en este momento. Es decir, si alguien amerita que sea desvinculado por incumplimiento grave de sus obligaciones, según este artículo, podría interpretarse de que eso no sería posible. Ahora, yo comparto con algunas opiniones que he escuchado que dificulto mucho de que un tribunal sostenga que la desvinculación disciplinaria esté excluida de este periodo, porque basado principalmente en que estamos sujetos a un principio de estabilidad relativa del empleo, en absoluta, por lo tanto, una modificación de este calibre debería partir con un precepto de mayor rango legal y no simplemente una ley corta que modifica una ley de protección del empleo en los términos en este periodo pandémico. En fin, es algo que van a definir los jueces finalmente y las sanciones que eso va a conllevar, pero es un tema bastante controvertido. Bueno, y sin perjuicio de lo anterior, dice que el texto exacto de la ley corta dice que a los trabajadores que están suspendidos sí se les podrá poner término por las causales del 1 al 5 del 159, que son mutuo acuerdo, renuncia, muerte del trabajador, término de plazo y conclusión de la obra o faena. Lo que era un temazo de la ley de protección original, porque a los trabajadores que se suspendía no quedaba claridad de ninguna manera si llegado el hecho de que se terminaba el plazo de su contrato de trabajo, se podía poner término o este tenía que continuar, lo que era un problema de certeza y estabilidad de las relaciones laborales bastante grave. Ahora, bueno, en el afán de aclarar eso, se enredó un poco la situación respecto a las desvinculaciones mismas de trabajadores no afectos a la ley, pero aclararon de pasada lo que ocurre con los trabajadores que sí están suspendidos. Y bueno, hay que decir como la contradicción, que hay otra contradicción que salta a mi atención, por supuesto, es que primero se aclara que durante la suspensión se puede poner término a un contrato de trabajo por mutuo acuerdo, por ejemplo, o renuncia o por término de la conclusión de la obra o la faena. Sin embargo, para los trabajadores que no están afectos a una suspensión, es decir, los trabajadores que están prestando sus servicios con normalidad, la ley corta, 21.232, dice que solamente se puede poner término a su contrato por necesidad de la empresa de desahucio. Eso es lo que dice. Es decir, que si tenía un plazo fijo, según el texto exacto de la ley, no podría, porque el 159 está reservado, según lo que se publicó, para los casos que están suspendidos. Es decir, si alguien no está suspendido, no podría terminar su contrato de trabajo porque transcurrió su plazo, el plazo de su contrato. Entonces vemos que acá hay una contradicción con el principio de estabilidad relativa del empleo, por supuesto, y las facultades disciplinarias del empleador, por un lado, y además hay una contradicción
porque las causales objetivas de término de contrato de trabajo quedaron excluidas o quedarían excluidas de la aplicación de respecto a aquellos trabajadores no afectos a la ley de protección del empleo. Entonces entonces en realidad yo veo un problema en la redacción de esta norma fuerte y que se significa en dos efectos o dos contradicciones jurídicas relevantes. Lo que haría que quizás la conclusión de algún tribunal sea mantener las reglas originales del juego en este sentido y simplemente restringir, incluir la posibilidad de vincular a un trabajador por el 159, digo mal desvincular, que se termine, porque son causales objetivas, un contrato de trabajo por las causales del 159. Yo me inclinaría por ahí, pero en realidad está a la deriva un poco el tema. Otros efectos de la suspensión del contrato de trabajo, en virtud de las modificaciones que incluyó la ley corta, es que no podrán acogerse a la ley los trabajadores de servicios que sean necesarios para las actividades que están excluidas de la paralización. Es decir, si estamos hablando de una empresa de seguridad, de telecomunicaciones, de transporte, de esas que se declara que son esenciales y que no están afectadas por los actos de autoridad, los puestos de trabajo que son necesarios al interior de esas empresas no pueden ser objeto de la suspensión del contrato de trabajo. Lo que también es un complemento que en mi opinión, ya se entendía incorporado en la ley original porque nunca se dijo que la suspensión tenía que ser transversal dentro de la empresa, sino que simplemente no responda a razones discriminatorias. Por lo tanto, si la discriminación, la distinción, se hubiese basado en que es persona que debe prestar sus servicios porque es necesario para un servicio esencial, me parece que habría sido completamente legítimo. Pero ahora está incluido en la ley corta, expresamente. Un cambio importante que me parece que era muy necesario, honestamente, era que ahora el complemento, bueno, en el caso de las reducciones, pero el beneficio de la AFC ahora es embargable para pagar alimentos, hasta un 50%, lo que es una modificación importante, y para esto se le exige a los empleadores que informen a la AFC al momento de ejercer la suspensión del contrato de trabajo que hay trabajadores que tienen obligaciones como alimentantes. Y en ese caso, la AFC debiese entregar los montos del beneficio a la empresa para que la empresa cumpla con su obligación de retención y entregue los alimentos a la billetera electrónica o al tribunal y entregue el resto del beneficio al trabajador o la trabajadora. Otro cambio fundamental, sustancial, es que las personas las mujeres que tienen gozan de fuero maternal, están excluidas de las normas de suspensión. Es decir, una mujer que está con fuero maternal, lo que, como todos sabemos, ocurre desde el momento de la concepción hasta un año determinado el permiso postnatal, el primero, no el parental, en todo ese periodo no puede, si está en un momento dentro de estos márgenes, no puede ser objeto de la suspensión de su contrato de trabajo. Antiguamente, en la ley original, esta limitación no existía. O sea, sí se podía suspender un contrato de trabajo de una persona con esta protección de su fuente laboral. Además, otra modificación que implementó la ley corta es que si se llegase a poner término al contrato de trabajo, la última remuneración es la previa a la suspensión del contrato de trabajo. A mí me parece útil que esto se incluya porque obviamente evita que los empleadores incurran en errores innecesarios y evita, por lo tanto, que se tenga que litigar para algo que es básico en las relaciones laborales de nuestro país. Pero yo entiendo que si alguien fue desvinculado antes de esta norma, esto igual le aplica, porque finalmente la indemnización se tiene que calcular con la última remuneración, y la última remuneración es cuando la persona efectivamente prestó servicios, porque el beneficio de la AFC no es una remuneración.
¿Por qué? Porque no se entrega como contraprestación a un servicio prestado en virtud de un contrato de trabajo, que es la definición del artículo 41 de lo que es una remuneración. Entonces, como lo que él recibe no es una remuneración, y la última remuneración efectivamente solamente existió antes de la suspensión, esa es la base de cálculo. Y bueno, más aún con la interpretación que ha hecho la Corte sobre el artículo 172, que son las últimas 3 remuneraciones, los periodos permanentemente trabajados. Entonces, en realidad, para mí esta norma no produce muchas modificaciones teóricas, perdón, pero en la práctica me parece bastante útil para que evitemos que los tribunales se llenen de problemas revisando algo que debería estar zanjado totalmente. Así que me parece una modificación importante y un aporte relevante también, en mi opinión. Ahora, también hay algunas inclusiones de esta ley corta que tocan a las sociedades anónimas y que por supuesto estas han sido bastante ventiladas en la prensa y ya hemos visto cómo se ha decantado este asunto, que bueno, lo vamos a revisar con un poquito más de profundidad cuando hablamos de los dictámenes, porque ahí también hay un par de opiniones que son relevantes. En resumen, lo que incluye esta ley corta, publicada el 1 de junio pasado, es que las sociedades anónimas que sean parte de un grupo empresarial que se acojan a la ley de protección del empleo no podrán repartir sus acciones durante el ejercicio comercial entero. Entonces, si al día de hoy una empresa tiene un contrato de trabajo de un trabajador suspendido, no va a poder distribuir utilidades durante todo este ejercicio comercial, que es el 2020. Es decir, y bueno, anticipando un poco lo que dice la Comisión para el Mercado Financiero, esta distribución a contar del primer cuatrimestre del próximo año es totalmente legítima, entonces 2021. Pero para desglosar este nuevo artículo y revisarlo con detenimiento, lo vamos a hacer. Entonces, primero tenemos que esto afecta a las sociedades anónimas que formen parte de un grupo empresarial, en que y cualquiera de sus entidades se haya acogido a la ley de protección del empleo, no podrá distribuir dividendos todo el año comercial. Entonces, si cualquier entidad del grupo comercial al que pertenece esta sociedad anónima se acoge a la ley de protección del empleo, las sociedades anónimas del grupo no podrán distribuir dividendos todo el año. Y la otra inclusión que se hizo, la agregación que hizo esta ley corta, es que los directores de las sociedades anónimas abiertas, donde se afecte a todos o la mayoría de los trabajadores, no podrán percibir honorario o dieta alguna por el ejercicio de dicho cargo superior a los porcentajes correspondientes al seguro de cesantía durante el periodo de suspensión. Y nuevamente, para desglosar, o sea, para analizar con detenimiento esta nueva norma, la vamos a desglosar. Entonces, en primer lugar, tenemos a los directores de las sociedades anónimas abiertas, en cuya sociedad, solamente hablamos de la sociedad anónima abierta, tenga el 50% más uno de los trabajadores suspendidos, o más, por supuesto. En ese caso, la dieta u honorario de estos directores tiene que ser proporcional al giro o beneficio que entrega la AFC a estos trabajadores. Entonces, si los trabajadores les corresponde un 70 o un 55 o un 45 o un 35, la dieta tiene que ser proporcional a este porcentaje. Salta la duda inmediatamente y que no ha sido resuelta, que si existen trabajadores que van a recibir 70% y otros 55%, ¿cuál debe primar? No queda claridad, ninguna claridad, no hay razones para inclinarse por el 70% ni por el 55%, ni por el 55%. Pero se analizará caso a caso para tomar una decisión lo más conservadora posible, por supuesto. Ahora, respecto a las modificaciones que incluye esta ley corta respecto a los pactos de reducción de jornada, en primer lugar,
hay un cambio importante acá, que es que, bueno, en virtud del artículo 13 de la ley 19.728, que es la ley de AFC, el empleador, al momento de poner término al contrato de trabajo de un trabajador por necesidades de la empresa o desabuso por escrito, puede recuperar el aporte que la empresa hizo a la AFC del trabajador, porque recordamos que el fondo de cesantía se construye, de cada trabajador se construye solidariamente. Un 0,6% lo entera el trabajador de sus remuneraciones y el 2,4% lo tiene que pagar el empleador, que es una de las pocas cotizaciones que son efectivamente de cargo del empleador. Esto obviamente si hablamos de un contrato indefinido, porque si es a plazo fijo, cambia. Entonces, este 2,4% mensual lo puede recuperar el empleador al poner término al contrato de trabajo por necesidades de la empresa o desahucio por escrito. ¿Qué pasa? Que la ley corta agregó que si el trabajador recibió beneficios complemento de la AFC porque su jornada de trabajo fue reducida, lo que él recibió como complemento no puede ser descontado por el empleador, no puede ser recuperado por el empleador de su aporte al fondo de cesantía. Y esto va a ser importante a la hora de finiquitar, porque esto no tiene esto está dentro de la temporalidad de la ley de protección del empleo que pierde vigencia en octubre. Vamos a ver si este efecto de la inimputabilidad del aporte del empleador, o sea, por lo tanto, la recuperación del empleador de su fondo al momento de desvincular va a afectar a futuro también o no. Es bastante interesante. Y vamos a ver también si esta norma la interpretan extensivamente los tribunales a la suspensión también. Se va a armar una discusión interesante, porque no quedó claro. Definitivamente ya pasaron los dictámenes, ya pasaron las leyes grandes y cortas y no quedó claridad. Tal como en el caso de las suspensiones, cuando hablamos de las reducciones de jornada, también podrán pagar las cotizaciones en las cuotas, que los 24 cuotas sin intereses, reajustes y multas. Y la otra modificación que incluyó la ley corta respecto a la reducción de jornada es que si el trabajador tuvo reducida su jornada una parcialidad de la mensualidad, el complemento se podrá pagar proporcionalmente. Antes tenía que ser todo o nada. Ahora, si se redujo la jornada desde el 15 de mayo al 30 de mayo, el complemento se tiene que pagar por esos 15 días solamente. Bueno, esta norma no es retroactiva, entonces en realidad el ejemplo debiese ser en junio, pero se entiende. Y bueno, el complemento que entrega la AFC en virtud de la reducción de la jornada de trabajo de trabajadores también es susceptible de ser embargado en un 50%, tal cual ocurre con la suspensión de los contratos de trabajo. Hay bueno, como desde un comienzo hay excepciones. Y las excepciones también sufrieron modificaciones con la ley corta. Y las vamos a ver a continuación. Entonces, primero, la ley corta establece que las empresas que reciban pagos de parte de contratos financiados íntegramente de la ley de presupuestos no podrán acogerse a la ley. Entonces, cualquier empresa que tenga contratos con la administración del Estado y sigan recibiendo los pagos, no pueden acogerse a la ley de protección del empleo. Ahora, lo que se agregó es una excepción a esta excepción, que es que esta limitación no aplica a las empresas que contraten con el Estado para la ejecución de proyectos de inversión y que se paguen según el estado de avance de obras. Entonces, proyectos de inversión que se paguen por estado de avance, ellos sí pueden suspender contratos de trabajo. Otra aclaración u oscurecimiento, dependiendo de la perspectiva del lector, que incluyó esta ley corta, es que si estamos hablando de empresas manipuladoras de alimentos, UNAEV, no podrán suspender ni afectar remuneraciones
ni trasladar del lugar de trabajo a los trabajadores tampoco. No corre para nadie más. Es una limitación única para las manipuladoras de alimentos Conaver. No poder trasladar trabajadores del lugar de trabajo. Otra excepción, y que fue complementada por la ley corta, es que los trabajadores y empleadores, por acogerse a la ley 21.227, no perderán los beneficios por ley sobre el subsidio de cargo fiscal para trabajadores de bajas remuneraciones, subsidio al empleo y el subsidio al empleo de la mujer. Y esto, bueno, viene de la ley original, 21.227, que finalmente garantiza de que no porque reciban las prestaciones de esta ley, los trabajadores van a dejar de recibir los demás beneficios que le corresponden. Y una agregación sustancial, digámosle, que se incluyó con esta ley corta es que no podrán acogerse a esta ley de ninguna manera, es decir, suspensiones, reducciones de jornada, nada, las empresas controladas por sociedades que mantengan capitales o empresas relacionadas en territorios o jurisdicciones con régimen fiscal preferencial. Y acá entramos a la Ley de Mercado de Valores, artículo 41, letra H, para poder discernir sobre la aplicabilidad de esta excepción a las empresas que pudiesen verse afectadas por ella. Y esto es bien relevante porque si alguna empresa se acoge a la presente ley y está controlada por una sociedad que mantenga capitales en un paraíso fiscal, se puede ver en problemas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado al momento de sopesar, evaluar e implementar esta ley de protección del empleo, ahora que fue publicada hace 10 días la ley corta. Ahora, y por último, la ley corta, por supuesto, sobre la vigencia de las normas, todas estas producen efectos desde que son publicadas en el diario oficial, de retroactividad de las normas. Sin embargo, se exceptuaron de esta prospectividad las normas referidas al pago de cotizaciones de seguridad social y la ejecución diferida de los pactos. Es decir, según la ley corta, las cotizaciones de seguridad social se deben pagar en un 100% y no en un 50% como establecía la ley de protección del empleo en su origen. Y además, si alguien pactó en mayo una reducción de jornada, para que produciese efectos al día siguiente, ya dejó de ser ilegítimo. Entonces ahora se saneó esa suspensión o esa reducción realizada con anterioridad. Esto fue aclarado también por los dictámenes, así que no me bombardeen con preguntas todavía en este sentido, porque yo sé lo que me van a preguntar. Así que esto fue un breve repaso de las modificaciones, agregaciones y complicaciones y aclaraciones que agregó la ley corta a número 21.232 a la ley de protección del empleo 21.227. Ahora, por si fuera poco, luego de la publicación de esta ley corta hemos visto 4 dictámenes y un pronunciamiento de la Comisión para el Mercado Financiero, lo que es bastante. Así que vamos a ir repasándolos de a uno. Someramente porque el tiempo ya nos está presionando el tiempo. Entonces, primero tenemos el dictamen original del 3 de junio pasado, el 1762008, que fija sentido y alcance de la Ley de Protección del Empleo. Bueno, obviamente sabemos que se esperó a que se publicara la ley corta, pero para la historia va a quedar que el dictamen viene a aclarar una ley que fue publicada hace 2 meses.
Entonces, en primer lugar, lo primero que aclara y fija sentido este dictamen es que se exceptúan de la presente ley, o sea, la ley 21.227, modificada por la ley corta, las empresas que hayan celebrado convenios o contratos con el Estado que se financien con los presupuestos del sector público. Que eso es la ley, justo lo último que conversábamos, o de las últimas cosas que conversábamos en la ley corta. Pero aclara que esto no aplica a los contratos que puedan haber suscrito con particulares o entidades del sector privado. Es decir, acá se abre un espacio de que las empresas que reciban estos pagos de parte de la ley de presupuestos y que por lo tanto no pueden acogerse a la ley de protección del empleo, se abre a que si tienen un contrato con un particular, los trabajadores que están contratados en razón de este contrato puedan ser suspendidos. Entonces, acá vale la aclaración. Es bien interesante que las empresas que tienen estos contratos van a poder hacer el ejercicio de decir qué trabajadores están contratados en virtud de contratos con privados y cuáles con contratos con la ley de presupuesto. Y los que están con el contrato privado van a poder finalmente suspender. Otra aclaración bien importante es que los actos de autoridad suspenden también los contratos colectivos. Vale la aclaración para que no hayan problemas interpretativos. Luego, finalmente, respecto a lo que conversábamos hace un tiempo sobre las desvinculaciones por necesidades de la empresa, simplemente reitera y no aclara mucho sobre cuál es el alcance de esta norma, pero finalmente ratifica que el empleador solo podrá invocar la causal de necesidades de la empresa para poner término al contrato de trabajo de trabajadores no afectos a la ley. Entonces, en realidad, corroboraría este dictamen de que si alguien termina la obra para la que fue contratado, no va a poder terminar su contrato de trabajo por la causal del 159 número 5, que es la término de contrato, de obra. Y además dice que alguien que no está afecto a la ley de protección del empleo, es decir, que está prestando servicios con normalidad e incurre en una causal disciplinaria de su término de contrato de trabajo, no va a poder ser exonerado, como dicen los tribunales de justicia, por las causales del 160, que son las disciplinarias. Eso es lo que ratifica el dictamen. Yo, nuevamente, por la lógica, la coherencia del razonamiento, sumado a los principios que rigen la terminación de los contratos de trabajo, dificulto, y me sumo a la opinión de otras personas que he escuchado, varias, dificulto que esto pueda ser sostenido tan tajantemente por los tribunales de justicia. Ahora, a reglón seguido, hay una aclaración de este dictamen sobre la facultad de resiliación de las terminaciones de contrato de trabajo. Hay que recordar que la Ley de Protección del Empleo dice que, como la Ley de Protección del Empleo fue publicada el 6 de abril, la Ley de Protección del Empleo en su origen decía que si entre el 18 de marzo, que fue cuando fue declarado el estado de catástrofe, y el 6 de abril se puso término a un contrato de trabajo, las partes pudieron dejar sin efecto esta terminación con tal de que el trabajador se reincorpore, y el objetivo de esta ley, de esta norma, era que mejor que el trabajador esté en la nómina y se suspenda su contrato de trabajo a que esté desvinculado. Es mucho más conveniente para el trabajador, por supuesto. Y para evitar su cesantía principalmente. Había una limitante para aplicar esta norma, que era que si se había firmado un finiquito, esta posibilidad se había dejado fuera de la ecuación. Esa era la opinión oficial en esos momentos. Sin embargo, el dictamen dice que si se suscribió un finiquito, igual las partes podrán dejar sin efectos de terminación. Es decir, y fue desvinculado entre el 18 de marzo y el 6 de abril. Es una posibilidad que hasta el 3 de junio no existía. Bueno, sobre los fueros,
simplemente ratifica que las personas con fuero maternal no pueden ser objeto de la suspensión de su contrato de trabajo. Y cuando hablamos de reducciones, ratifica la Dirección del Trabajo de que la reducción no afecta a nadie con fuero. Porque cuando hablamos de la reducción de trabajo, la ley habla de que no se pueden acoger a la reducción personas con fuero laboral. Y con fuero laboral debemos entender extensivamente que son todos los tipos de fuero que establece el Código del Trabajo, entre ellos el maternal, el sindical, y yo agregaría el de comité, por ejemplo. Y el de negociaciones colectivas también, por supuesto. Así que esto fue ratificado por el dictamen. El dictamen también aclara de que la última remuneración para efectos indemnizatorios incluye todo lo que estaba recibiendo el trabajador previo a la suspensión de su contrato de trabajo. Y esto se condice con la modificación de la ley corta que revisábamos anteriormente, pero también se condice exactamente con, en mi opinión, con lo que regía aún sin la ley corta. ¿Por qué? Porque hablábamos de que lo que recibe por AFC no es remuneración, y que el artículo 172, concordado con la jurisprudencia, dice que la última remuneración es aquella que se paga por el periodo completamente trabajado. Así que ratifica este alcance que me parece correcto y me parece muy práctico para que las empresas no se equivoquen en esto y evitar una judicialización de temas que son deberían ser baladís, que son la última remuneración, la indemnización, y bueno, y evitando la judicialización, aportamos a la paz social laboral, descongestionamos un poco los tribunales de justicia y por supuesto le ahorramos a todas las partes los honorarios de los abogados. Lo que por supuesto fuera de broma es una problemática importante. Solucionada. Al momento de calcular la remuneración de la jornada reducida, la Dirección del Trabajo ha aclarado de que debe incluirse todo lo que se recibe por conceptos de contrato individual y contrato colectivo de cada trabajador. Y esto es una duda que valía la duda, porque en realidad cuando uno reducía la jornada, reducía en verdad lo que estaba modificando en virtud de esta ley, era el contrato individual de trabajo, no el colectivo. Entonces uno decía, hay que reducir lo del colectivo también, si es que eso no está reducido. La Dirección del Trabajo dice, el colectivo también se ve reducido. Vale la aclaración, de todas maneras. Y bueno, también con la preocupación vinculada con el primer cuadro de esta diapositiva, está que la remuneración imponible del trabajador se calcula con los 3 meses anteriores a la suspensión o reducción en este caso. Entonces, finalmente es, no porque el trabajador tenga una reducción de su jornada, su remuneración debe ser calculada con esa remuneración, sino que, y acá vale totalmente la aclaración, porque a diferencia de la suspensión, en la reducción el trabajador sí está recibiendo remuneración. Entonces, aplicando el 172 del Código del Trabajo, perfectamente un empleador podría decir tu remuneración los últimos 3 meses incluía esta reducida. Y ahora la ley, que ya lo decía y fue fijado en su alcance por la Dirección del Trabajo, dice claramente que la remuneración para efectos indemnizatorios se calcula con los 3 meses anteriores al pacto de reducción. Y bueno, por último, ratifica lo del tema de la vigencia de las normas y la retroactividad solamente de los temas de cotizaciones y de la posibilidad de pactar la ejecución diferida de estos pactos. Quedó en el tintero el tema de la retroactividad, cómo se aplica la irretroactividad de la imposibilidad de distribuir dividendos. Ahí habrá que hacer un análisis particular para ver cómo se soluciona ese problema. Pero a propósito de él, está el pronunciamiento de la Comisión del Mercado Financiero para el Mercado Financiero que está en esta presentación. Así que aguarden un momento. Luego vino
2 días después de este gran dictamen me refiero porque es súper grande y abarca una cantidad muy relevante de normas, se dictó un nuevo dictamen, en esta ocasión el 1798/10, con fecha 5 de junio de 2020, que dice que reconoció la posibilidad de retracto de estos pactos de suspensión. Entonces dice que procede jurídicamente dejar sin efecto, por mutuo acuerdo de las partes, un pacto de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de jornada. A mí me parece, y siempre fue mi opinión, de que esto era posible. O sea, yo estoy de acuerdo con la Dirección del Trabajo porque la suspensión del contrato de trabajo es un acuerdo de las partes. Y dejarla sin efecto también es un acuerdo de las partes. Y resiliarla también es un acuerdo entre las partes. O sea, nunca se prohibió, nunca se dejó, se excluyó esta posibilidad que está contemplada en el Código Civil. Y las normas del Código Civil aplican subsidiariamente a las normas del Código del Trabajo. Y más encima, dejar sin efecto, resiliar, retractarse de esta suspensión, podría ser una condición más beneficiosa para el trabajador. Entonces, en realidad, aplicando el indubio pro operario, que es la interpretación normativa más favorable para el trabajador, sumado a las normas supletorias del Código Civil sobre resiliación, yo nunca vi la imposibilidad teórica de que esto pudiese ocurrir de esta manera. Faltaba el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo que ratificó esta medida. Y, bueno, señala de que el principio fundamental de estas resiliaciones y de todas las relaciones laborales en general es el de autonomía de la voluntad. Entonces, la autonomía de la voluntad puede poner fin al pacto, correcto, lo puede resiliar, correcto. Y más aún si estamos hablando de una condición que es más beneficiosa para el trabajador. Y se puede acordar que esta resiliación tenga efecto retroactivo, es decir, se puede acordar que se restituyan los dineros que entregó la AFC y que se paguen las remuneraciones atrasadas y las cotizaciones. Bueno, por supuesto tiene que incluirse, y estamos pendientes de cómo se va a llevar a cabo la restitución de estos dineros a la AFC. Pero era una aclaración muy necesaria y muy bienvenida. Por mi parte siempre estuve en línea con esta interpretación. Así que bien hecho, porque además, hay otro punto, porque además como se agregaron nuevos requisitos por la ley corta, quizás hay empresas que ya no, en conjunto con sus trabajadores, podría ser perfectamente, deciden que ya no quieren estar afectos a esta ley. Entonces, no, le tenían que, correspondía dar una puerta de salida a esta ley si cambiaron las reglas de la ley con posterioridad. Entonces, con el fin de respetar la irretroactividad de la norma, tenía que necesariamente otorgarse esta posibilidad de salida, porque si no, iba a ser un amarre posiblemente ilegítimo. Porque las empresas, los trabajadores, las partes se acogieron a una ley de suspensión con ciertas reglas y luego se las cambiaron. Y si no le acomodan estas nuevas reglas, deberían poder salirse. Entonces, si no, iba a ser un atrape en mi entendimiento que iba a ir contra las normas, los principios generales del derecho, las normas del Código Civil y los principios generales del derecho con la irretroactividad de las normas. Bien, mucho análisis por un dictamen tan preciso, ¿no? Pero efectivamente es así. Y luego se dictó un dictamen más, que es el 775-009, del 4 de junio. El anterior era el 5, entonces tenemos uno del 3, ahora este del 4, y el anterior era del 5. Y este del 4 habla de la capacitación de los trabajadores, porque había un tema bien importante que también me tocó asesorar, que era qué pasa con las capacitaciones de los trabajadores que están suspendidos, porque, en resumen, la relación laboral está suspendida, por lo tanto, no se le puede exigir nada al trabajador que tenga que ver con su contrato de trabajo, porque está suspendido. Tanto así como el trabajador no puede exigir su remuneración, el empleador no puede exigir nada al trabajador. Entonces, ¿qué hago con las capacitaciones?
Entonces, bueno, ahí la opinión de nosotros era sucintamente de que no se le puede exigir ninguna prestación de servicio al trabajador, pero eso no es lo mismo, no es lo mismo que ofrecerle la capacitación, que finalmente también puede interpretarse como un beneficio. Obligación/beneficio, y ofrecerla. Entonces, si se seguían esos términos, nuestra opinión siempre fue que se podía hacer. Y ahora la Dirección del Trabajo también nos dio, no es que nos dio la razón, porque nunca se la manifestamos, pero también se pronunció en este mismo sentido, señalando que, salvo efecto acuerdo en contrario, el acto de autoridad suspende automáticamente el contrato de trabajo. Y finalmente lo que señala la Dirección del Trabajo es que no existe un impedimento legal para que las partes cuyo contrato se encuentre suspendido acuerden que se presten capacitaciones a los trabajadores durante dicho periodo. No pueden ser impuestas por el empleador, por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que no es una obligación laboral, sino que tiene que interpretarse esto más del punto de vista de beneficio, ¿cierto? Porque la relación laboral está suspendida, entonces las obligaciones laborales ya no corren, pero los beneficios sí. Entonces, si se plantea como un beneficio, por lo tanto, y como un beneficio es algo con el que el trabajador puede o no estar de acuerdo, no habría problema. Así que, bien por el dictamen. Acto seguido, y luego el 8 de junio, ya hace 3 días, se dictó el cuarto dictamen del que estamos hablando, que es el 1807/12, que es el que tiene que ver con la modificación de la jornada laboral. Esto fue una pregunta que se hizo muchísimas veces y también era algo con lo que estábamos de acuerdo, que es porque la ley dice que para reducir jornada de trabajo tiene que, no lo dice, pero se interpreta que tiene que ser con jornada ordinaria, es decir, no se puede reducir la jornada a alguien que no tiene jornada, ¿cierto? Entonces, la pregunta era, ¿puedo cambiar a alguien del régimen del artículo 22 a una jornada ordinaria con tal de sujetarlo a las normas de la ley de suspensión de protección del empleo? Y la pregunta había que ser cuidadoso porque en términos normales no hay ni un problema para que un empleador modifique el contrato de trabajo de un trabajador, de mutuo acuerdo, por supuesto, modificando la jornada de trabajo de un trabajador. Eso nunca había un problema. El punto era qué pasa si esto se hacía con el único espíritu de acogerse a la ley. Entonces, podía haber una imputación de una intención dolosa de parte de la empresa. Me parece prudente imaginarse esa contingencia. Y lo que dice el dictamen es que esta modificación totalmente instrumental, teleológica, axiológica, como queramos decirle, está totalmente permitida. Ahora bien, lo que sí señala el dictamen, y es muy claro, y también se acoge a lo que históricamente se entiende por las leyes de jornada, es que si se va a presumir que el trabajador tiene jornada si es que tiene supervisión, y si no la tiene, o no tiene control de ingreso e egreso a sus labores, se va a presumir que no tiene limitación de jornada. Entonces, acá hay una modificación bien interesante también, porque históricamente la presunción opera al revés, opera que alguien con artículo 22, uno reclama, y al reclamar dice, no, lo que pasa es que yo, como trabajador, sí estoy siendo fiscalizado en mi jornada, por lo tanto, tengo jornada ordinaria. Entonces, se hace la presunción, la ficción legal de modificar esto por decir, este trabajador efectivamente tiene jornada ordinaria. Y ahora este dictamen la plantea a la inversa, dice, vamos a trabajar con la ficción legal, la presunción legal, ficción legal es más preciso en realidad, de que este trabajador está exento de jornada. Así que cuidado con la modificación de contratos de trabajo de la jornada en cuanto de jornada exceptuada de los límites de la jornada ordinaria, de modificarla a una jornada ordinaria, pero manteniendo la modalidad del artículo 22, inciso segundo. Porque en ese caso, y luego una fiscalización o denuncia de un trabajador a los tribunales de justicia, por ejemplo, o a la misma dirección, se podría dejar sin efecto esta modificación en la jornada ordinaria, lo que conllevaría
perniciosos efectos para los empleadores, porque un trabajador que crea que su reducción es ilegítima, porque sigue estando exento de su jornada, después podría reclamar a un tribunal de que este anexo de reducción nunca debió haberse firmado, por lo tanto podría reclamar que hay deuda. Así que cuidado con esto. Y finalmente, quiero hablar un poco de un oficio, es un ordinario en realidad, que fue emitido por la Comisión para el Mercado Financiero en respuesta a una consulta que hizo el señor ministro de Hacienda, Ignacio Briones Rojas, el 28 de mayo. Bien interesante que la consulta y la respuesta, la consulta fue el 20 de mayo y la respuesta fue el 28 de mayo y la publicación de la ley fue el 1 de junio. Es decir, que es interesante la secuencia de los hechos para entender el espíritu de las normas también. ¿Qué dice este pronunciamiento de la comisión? Dice primero que las sociedades anónimas pertenecientes a un grupo empresarial en que alguna se haya acogido a la ley 21.227, que es la ley de protección del empleo, no podrán repartir dividendos durante el ejercicio comercial en que se mantengan los contratos suspendidos. Es decir, reitera la norma. Pero, ¿dónde está la innovación? ¿Dónde está la novedad? Que es bastante interesante, es que la prohibición no aplicaría a los acuerdos sobre el reparto de dividendos acordados por la Junta de Accionistas antes de la fecha de publicación de la ley. Es decir, y en suma, lo que dice este ordinario número 22.260 de la Comisión para el Mercado Financiero es que en la práctica la prohibición que establece la ley es que está prohibido acordar distribución de dividendos a contar de la publicación de la ley. La limitación no es pagarlos, es acordarlos. Y por supuesto, por supuesto, si no puedes acordarlos, no los puedes pagar. Pero si lo acordaron antes del 1 de junio, no hay problema en pagar. Entonces, si la Junta de Accionistas se llevó a cabo el 30 de mayo a las 9 de la noche, por ejemplo, no hay ningún problema que esos dividendos ahí pactados sean distribuidos, aunque sean junio, julio, agosto, septiembre, octubre. El efecto de la ley en cuanto a dividendos se va a ver que acordar nuevas distribuciones de dividendos se va a poder realizar a partir del año 2021, que es el ejercicio comercial siguiente. Y la ley dice que no hay ningún problema, o sea, este ordinario dice de otra manera que no hay ningún problema con pactar nuevas distribuciones desde el primer cuatrimestre del año comercial, acercando a la hora límite, así que vamos a dar paso a intentar responder algunas preguntas. Yo no he tenido la oportunidad de mirar cuántas se han ventilado hasta ahora, pero es lo que nos comprometimos a hacer, así que si nos permite esto un segundito. Acá está, perfecto, voy al bridge. Bien. Ok, tenemos 60 preguntas nuevamente. Claro, una pregunta me dice ¿cómo se obtiene el valor que la AFC pagó al trabajador? Esto, por supuesto, yo lo entiendo a raíz de para pagar las cotizaciones que corresponden de un 100% en base a lo que entrega la AFC, y esto es para pagar la AFP, la comisión de la AFP y el servicio por invalidez y sobrevivencia, el SIS. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, mecánicamente. Hay que tomar la nómina de trabajadores, ver cuándo se ingresó, ver si se acogió la solicitud del trabajador y calcular su remuneración en un 70% el primer mes, en un 55% el segundo, 45% y así. Y con eso pagar las cotizaciones en el monto y proporción que corresponde. Ahora, recordar que hay un plazo de 24 meses, entonces los pequeños desajustes que pueden haber, porque por supuesto que pueden haber problemas con el cálculo, porque obviamente no contamos con un número exacto, pero
sería sano pedir certificados de no deuda el próximo mes o el mes subsiguiente y reiteradamente para corroborar que no existe esta deuda. Y si existe, se subsana ahora y como no hay deuda, no hay atraso, no va a haber una sanción más grande. Pero ¿cómo se obtiene el valor que la AFC pagó al trabajador? Esa es la pregunta, mecánicamente. ¿Qué pasa con las fundaciones que no perciben ingresos? ¿Cómo se asume afectada? Bueno, si no percibe ingresos, habría que ver de qué manera, esto por supuesto me lo pregunta la fundación, me dicen, ¿cómo acreditar la afectación de la fundación? Y para eso, para responder a esta pregunta, necesitaría saber cómo se financia la fundación. Si se financia por donaciones para poder pagar sus remuneraciones, habría que sujetarse a las donaciones. Y yo usaría el parámetro similar a la presunción que establece la ley ya, que es el 20%. Entonces, una fundación sin ingresos, pero con donaciones, 20% menos de donaciones. Eso sería para mí prudente, muy conservador. Si se financia de otra manera, habría que evaluarlo. Pero a la rápida, entendiendo cómo funcionan las fundaciones, diría eso. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre el exceso de cotización de salud? Bien. Acá me preguntan sobre el exceso de la cotización de salud sobre el 7%. Me dicen, ¿es de cargo del trabajador? Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es mi opinión sobre el exceso de la cotización de salud sobre el 7%? ¿Es del cargo del trabajador? Y mi opinión es que la ley establece que es obligatorio para las empresas pagar las cotizaciones legales. Por lo tanto, todo lo que es exceso de ello es de cargo del trabajador. Y acá, obviamente, la recomendación es que las empresas informen de esta situación a los trabajadores para que decidan qué hacer, porque muchas veces son... Acá estamos hablando de un plan de salud, que obviamente esto es muy sensible, y también podrían ser, por ejemplo, APB o depósitos convenidos, no, APB en realidad, u otros beneficios de seguridad social. La ley, al ser aclarada por el Ejecutivo, es lo que hemos conversado varias veces con miembros del Ministerio y lo que hemos entendido además de las discusiones que se han dado en el Congreso es que esto es solamente para la cotización legal. El exceso es de cargo del trabajador y desde luego nuestra recomendación para evitar conflictos es informar de esta situación para que ellos responsablemente puedan tomar una decisión sobre su destino previsional, ¿cierto? Claro, acá me preguntan si es que la empresa no está adherida a la suspensión, ¿pueden continuar desvinculaciones por 159? Y la respuesta es que según la ley, el texto de la ley pareciera que no. A mí me parece que mi interpretación es que debería continuarse haciendo y que los tribunales después van a definir la interpretación final de esta norma, pero el mercado de relaciones laborales simplemente no resiste que esto se quede en el vilo. Hay que tomar una decisión y habrá que evaluar los riesgos de cada caso en particular y tomar la decisión, ojalá consensuadamente, creo yo, porque en realidad no quedó claro y quedó bien sin mucho cadena lógica y con contravención a principios generales de derecho al trabajo. ¿Cómo hacer si la persona que debe pagar con pensión ya está suspendida? Por tanto, no puedo suscribir nuevamente el pacto para poder informar a la AFC la No entendí la pregunta. Para pagar el 100% de las cotizaciones no es necesario informar a la AFC de nuevo. Es simplemente que hay que pagar más cotizaciones simplemente. ¿Consideras que es retroactiva la no suspensión del fuero maternal? Bueno, la ley no es retroactiva en este sentido. O sea, la normativa transitoria de la ley corta dice claramente que las normas retroactivas son las cotizaciones y el pacto de ejecución diferida. Así que mi opinión es que las personas que están con suspensión previamente
no deberían verse afectadas por esta nueva normativa. Sí, lo que estaría prohibido es pactar nuevas suspensiones, desde luego, pero no deberían verse afectadas las que ya están pactadas. Primero porque es un pacto y segundo porque es anterior a la ley. He visto que de mutuo acuerdo levantan esta suspensión con este tipo de trabajadoras. Así que estamos viendo que opera de mutuo acuerdo, por lo tanto no hay una obligación legal de levantar estas suspensiones. Voy a ver un par de preguntas más porque ya estamos cercanos a la hora, pero están buenas las preguntas, así que vamos a seguir. Chuta, esa no era una pregunta. ¿Pueden empleadores vinculados trabajar en extendida parte de suspensión laboral? Ya, me hicieron la misma pregunta de las necesidades de la empresa del 159, pero me dice, ¿puede el empleador desvincular a un trabajador una vez terminado el pacto de suspensión laboral o revocado el mismo, invocando necesidades de la empresa? Y claro, con eso no hay ni un problema, porque de hecho, dentro de esta muy complicada ley, artículo de desvinculaciones, lo que sí queda claro es que por necesidades de la empresa o desabuso por escrito, sí se puede poner término a un contrato de trabajo de un trabajador no suspendido. Entonces, si estuvo suspendido, no es problema. El impedimento legal, el presupuesto fáctico que establece la ley, es que actualmente no esté suspendido. Bien. ¿Se puede volver a suspender a una persona que estuvo con suspensión laboral? Buena pregunta. ¿Se puede volver a suspender a una persona que estuvo con suspensión laboral, volvió a trabajar, pero luego se decretó cuarentena y ya no puede ir a trabajar? No hay ninguna limitación de pactar sucesivamente los pactos de suspensión. Así que en mi opinión se puede suspender de mutuo acuerdo y por supuesto por acto de autoridad varias veces. Lo que vamos a ver es el porcentaje que va a pagar la AFC. La AFC debería acumular los periodos y pagar en proporción el porcentaje que le correspondería si todas estas suspensiones sucesivas hubiesen sido continuas, ¿cierto? Pero pactarlas sucesivamente o que se produzca sucesivamente por actos de autoridad, ni un problema. Y bueno, hay muchas más preguntas, lamentablemente. Bueno, yo voy a tomar contacto con la gente que tiene estas preguntas que son muy, muy buenas. Y desde luego voy a tomar nota de ellas para el próximo seminario que no sé cuándo va a ser. No tenemos fecha todavía porque esto se hace a medida que hay innovaciones legales, normativas, no solamente legales. Así que no me consta cuándo va a ocurrir, pero va a ocurrir y desde luego todos ustedes tienen mi correo electrónico ya, que está de hecho acá al lado. Pueden mandarme un correo preguntándome, por supuesto, ahí lo podemos conversar porque justamente la finalidad de estos seminarios y es el propósito que fijamos, PwC Chile fijó desde un comienzo de esta pandemia, que es estar cercano a los clientes y a la comunidad en general, y eso incluye fundaciones, empresas, todo. Así que sin duda que vamos a estar en contacto y bienvenidas las interacciones. Obviamente estamos en tiempos de hiperinformación y desinformación, así que el objetivo es proporcionar a la comunidad jurídica y de relaciones laborales con información técnica, precisa y objetiva desde nuestra experiencia, desde nuestra plataforma que nos entrega el mercado, y eso es lo que vamos a continuar haciendo. Así que pierdan cuidado con eso, cuentan con nosotros, con PwC Chile como una firma que está muy comprometida con esta finalidad y con apoyar este proceso de nueva normalidad que ojalá llegue lo antes posible. Sin duda que lo primordial obviamente es que tengamos cuidado con nuestra salud y de nuestros seres queridos, y parte de esto es también la situación económica del país, porque por motivos que se han discutido largamente. Así que nuestro aporte en esta causa transversal es y el llamado es a seguir conectados, por supuesto, y a
a seguir con optimismo y fe que esto va a pasar y que finalmente vamos a dejar de vernos por webinar siempre y vamos a poder continuar con nuestras actividades presenciales y ojalá eso sea lo antes posible. Así que les mando un abrazo a todos los que están conectados. Muchas gracias por hacer de esta comunidad algo posible. Les reitero, dejen sus preguntas ahora si las tienen, porque igual vamos a tomar nota, esto se queda en nuestros registros. Y sigan a PwC Chile en redes sociales, LinkedIn principalmente, y a mí también, porque también los newsletters, porque todo lo que hemos comentado también publicamos boletines laborales, opiniones, que también aportan en el propósito que hemos determinado. Así que síganos, Gabriel Kaltenmacher, PwC Chile, somos servicios laborales y estamos felices de la concurrencia que hemos tenido hoy y espero que podamos vernos prontamente y desde luego en muchas mejores condiciones de las que estamos ahora. Les mando un abrazo muy muy grande y nos estamos viendo. Que estén muy bien.